No se olviden que en el aula virtual también tienen, a ver, ya les comparto. A ver, tengo una aula virtual. Ahí. ¿La ven? Sí, profe. Bien. Tienen los prácticos resueltos, ¿no? Trabajos prácticos resueltos, ahí está. Bueno, estamos en el práctico 1, ya estamos en el práctico 5 nosotros, pero acá tienen los prácticos resueltos. Pero práctico 6. Sirve como guía. Claro, que sirven como guía. Polígono mejorado, ese es práctico 6, ahí está, práctico 6. Funciones lineales, métodos aproximados. Cuando les aparece entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, es el rango de la función, ¿sí? Porque son funciones periódicas, ese es el rango, no es que la van a buscar a la raíz entre menos 2, porque es un ciclo completo, es dentro de este rango de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué raíces tienen? De todos modos están es lo que les quería hacer ver, que están los prácticos resueltos como para que ustedes puedan tener una guía. No me acuerdo si se los dije o no. No me acuerdo si se los dije o no. Pero bueno, era para refrescárselos, no se olviden que lo tienen ahí para poder consultar en cualquier momento, ¿ok? Gracias, Bueno, profe. no, por favor, faltaba más. Bueno, no veo que estén ingresando muchos más compañeritos en los últimos 3, 4 minutos, así que arrancamos, ¿les parece? Porque ya, para no demorarlos tanto, ¿les parece? Ok. Hoy, ¿qué vamos a ver? Cálculo de raíces por métodos aproximados. Cálculo de funciones, ¿sí? Para nosotros lo más sencillo muchas veces ver si yo tengo polinomios de grado 2, ¿sí? Es con menos b más menos raíz cuadrada de menos 4ac sobre 2a. Eso en el caso de que tenga polinomios de segundo orden, o sea que yo puedo encontrar en forma directa y en forma analítica las raíces, porque son sencillos. Cuando tengo polinomios de orden de grado superior, como que se hace mucho más complicado ver cómo se puede encontrar la raíz. Entonces normalmente lo que se puede hacer es buscar en forma gráfica, pedir una gráfica y ver entre qué rango y qué rango encuentro yo la raíz. Y ahí sí, utilizar los métodos iterativos que vamos a proponer ahora para buscar la raíz exacta con alguno de estos métodos de paso a paso. ¿Cuál es la ventaja de estos métodos? Primero, lo que vamos a ver ahora se llaman métodos cerrados. La particularidad de los métodos cerrados es que son convergentes. ¿Qué quieren decir que son convergentes? Que siempre te llevan a la raíz, ¿sí? Cada iteración, cada pasito te acerca más a la raíz. ¿Cuál es la contrapartida? La contrapartida es que son métodos lentos comparados con los otros métodos abiertos. Pero vamos a ver que la clase que viene, que los métodos abiertos son rápidos, pero pueden llegar a ser divergentes. Entonces, en cada iteración no necesariamente te acerca a la raíz, te puede alejar. ¿Y esto por qué son métodos convergentes? Porque trabaja sobre intervalos donde en ese intervalo de valor, de esos dos valores, siempre está contenida la raíz. Entonces, cada iteración te acerca un poco más a la raíz. ¿Por qué? Por el estar contenida la raíz entre ese intervalo, lo que yo voy haciendo es achicando el intervalo, pero siempre con la raíz contenida dentro de ese mismo intervalo. Por eso se llaman convergentes, porque paso a paso voy acercándome a la raíz. Justamente lo que charlamos, la contrapartida es que pueden ser métodos más lentos desde el punto de vista si yo lo calculo a mano, pero cuando yo lo calculo en una computadora, los métodos iterativos, o sea, los diagramas de flujo, los problemas iterativos de
programa de computación no revierte mucho tiempo desde el punto de vista del procesamiento de la máquina. A nosotros sí nos va a llevar calcular, pero una computadora que tiene un montón de instrucciones y ciclos por unidad de tiempo, ya sea segundos, minutos, 1000 iteraciones le puede llevar 3 segundos, nosotros 1000 iteraciones le puede llevar 3 meses, más o menos así. Entonces, los criterios también, y ya vamos a ver cuáles son los criterios de paro para terminar, para decir, bueno, listo, acá termino de iterar y corto. Es distinto cuando calculamos en mano, cuando calculamos directamente a través de un algoritmo o de un programa ya de computación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con métodos que contienen la raíz. ¿Y por qué vamos a garantizar siempre que contenga la raíz? Porque sabemos que existe una raíz de una función, porque primero, ¿qué es una raíz? Es donde la función corta el eje de las abscisas. Eso quiere decir donde es cero, donde la función se hace cero para y, para x, donde la función se hace cero para x, significa que tengo una raíz. Esto quiere decir que la función ha cortado al eje de las x. ¿Cuál es la particularidad de esa? Si yo me paro a la derecha y a la izquierda de la raíz, quiere decir a la derecha y a la izquierda del punto donde la raíz ha cortado al eje de la abscisa, f de x cambia de signo. Entonces, yo ya tengo como conocimiento previo que en el entorno de f de x hay un cambio de signo. Para valores menores pueden ser un signo y para valores mayores puede ser de otro signo. ¿Por qué? Porque justamente al cortar el eje, cambia de qué. Al cortar el eje o ya sea por decrecimiento o por crecimiento, ¿qué significa? Que yo paso de un cuadrante a otro cuadrante. Y al hacer cambio de cuadrante, cambio el valor de f de x, es decir, que cambio y. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar con cada uno de los pasos es el cambio de signo en el entorno del punto. Y vamos a ver dos métodos, el de la bisección y el de la regla falsa, que ustedes también lo pueden ver como regula falsi, ¿sí? Y vamos a trabajar entendiendo cuál es la eficiencia de uno y cuál es la eficiencia de otro, porque no solo importa conocer el método, sino cuándo voy a utilizar uno, cuándo voy a utilizar otro y por qué lo voy a utilizar, viendo la eficiencia o la velocidad. Y el criterio de paro, entre cada iteración, porque ustedes miran, profe, listo, ¿cuándo paro? En función de un criterio de corte. ¿Qué es el criterio de corte? ¿Cuál es? El error previo asumido como válido en el cálculo de la raíz. Nosotros, cada iteración, cada punto nuevo hallado, va a ser una suposición de la raíz verdadera y nos vamos a ir comparando contra ese nuevo valor de raíz. Y cuando consideremos que el error estimado, normalmente cuando hacemos cálculo al mano, el error estimado es del 1%. Paramos en el error del 1%. Cuando nosotros proponemos que haya un algoritmo de iteración, va a ser el 1 por 1000. Porque no hay problema que la máquina cicle 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100 veces más, pero para nosotros calcular a mano sí es mucho, es significativo. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a explotar es el concepto del cambio de signo en el entorno de la raíz. Y a partir de eso vamos a trabajar. Y ya van a ver que es muy fácil entenderlo desde el punto de iteración a los algoritmos que vamos a plantear ahora. Lo único que difiere un algoritmo de otro es el cálculo de la raíz. El resto, los puntos son iguales. Entonces, si me permiten, les voy a compartir ya las diapositivas. ¿Puede ser? Sí, profe. A ver, ¿dónde la tengo la diapositiva? Bien, ahí está. ¿Les compartí? ¿La están viendo o no? No. Aún no. Aún no. Todavía no se ve. A ver, compartir pantalla, presentación de PowerPoint. Ahora sí. Bien. Cálculo de raíces de una función utilizando método cerrado. Como vuelvo a repetirle, el cálculo de la raíz de una función es cuando la función toca o corta al eje
de las X y hace 0 el polinomio. Bien, el primer método que vamos a utilizar se llama el método de la bisección. Fíjense lo que yo les decía. En el entorno de la raíz, la función cambia de signo. Para valores mayores, yo tengo positivo, para valores menores yo tengo negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando hay un cambio de signo, cuando yo tengo signos opuestos, ¿sí? Si acá es positivo y acá es negativo, al multiplicar es menor que 0. Si acá es negativo y acá es positivo, al multiplicar los f de x me va a dar como resultado un valor menor que 0, o sea, quiere decir negativo. Si yo multiplico un valor positivo por uno negativo, desde luego que tengo que obtener negativo. Entonces, en el entorno de la raíz, la multiplicación de los valores anterior y posterior tiene que ser negativo, porque si es del mismo signo, significa que el segmento que yo estoy buscando está del mismo lado. Si yo estoy buscando de este mismo lado, va a ser positivo por positivo, positivo, negativo por negativo, positivo. Entonces, si yo no veo un cambio de signo en la multiplicación de un valor anterior al supuesto punto de la raíz por el posterior supuesto punto de la raíz, quiere decir que la raíz no está contenida en ese intervalo. ¿Está claro? Sí o sí, el intervalo tiene que presentarme un cambio de signo. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Se escoge un valor cualquiera y ustedes me dirán, profe, ¿con qué valores comienzo? Y es lo que les dije, hay dos opciones. O empezar a tientas y decir, a ver, veamos, empiezo de 0 y 1. 0 y 1. Veo si hay cambio de signo. Si no hay cambio de signo, veo entre 1 y 2. Si no hay cambio de signo, veo entre 2 y 3. Bueno, entre 2 y 3 hay cambio de signo. Y sí, puedo ver el cambio de signo. Puedo buscar a tientas el primer rango de cambio de signo. La otra, hacer una gráfica y decir, bueno, che, la raíz está por acá y esto yo calculo que es menos 2. Entonces yo voy a buscar si es menos 2, donde yo calculo que está la raíz, voy a buscar entre menos 1, 8 y 2 positivo. O 2 con 2 es la otra. ¿Sí? Pero lo primero es lo que yo tengo que escoger un rango donde existe el cambio de signo. Porque si existe el cambio de signo, yo ya garantizo que entre esos dos valores está contenida la raíz. ¿Sí? Fíjense que el primer punto es que se debe escoger un valor inicial y un valor final del rango, de manera tal que la multiplicación entre ellos dos sea menor que 0, y es lo que expusimos recién. Si yo multiplico 2 positivo, me da positivo, entonces quiere decir que está a la derecha la raíz. Si yo multiplico 2 negativo, me da positivo, significa que está también a la izquierda los dos valores. Si yo multiplico el valor anterior por el valor posterior a la raíz, y me da menor que 0, quiere decir que existe un cambio de signo. Entonces yo puedo garantizar que la raíz está dentro de ese intervalo. Lo que yo tengo que hacer es empezar a achicar el intervalo para llegar a la raíz lo más próximo posible. Bien, ¿qué es lo que se hace? Una vez que yo ya escogí el intervalo sobre el cual voy a trabajar, la primera aproximación que voy a obtener, ya van a ver que esta es la regla falsa. El algoritmo es el mismo. Lo único que va a cambiar es cómo calculo x de r, donde x de r es la nueva aproximación a la posible raíz de la función. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basan estos procesos convergentes o métodos cerrados? En ir haciendo cada vez más chiquitos los intervalos que contienen a la raíz. Si yo sé que la raíz está en este intervalo y lo voy haciendo más chico al intervalo, fíjense, por eso es convergente. Yo garantizo que nunca la raíz va a caer afuera del intervalo, porque yo lo achico por derecha o por izquierda o por ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy achicando así, pero siempre la raíz está contenida ya dentro del intervalo. La diferencia entre los métodos, ya lo vamos a empezar a hacer, radica en que la bisección va achicando el intervalo por ambos extremos, por derecha y por izquierda. En cambio, la regla falsa achica o por derecha o por izquierda. Entonces, tiene al menos la mitad de iteraciones, porque solo achica un extremo. En cambio, la bisección achica por 2. Es la única diferencia. Por eso, la regla falsa es más veloz, pero ambos son convergentes. ¿Ok? Una vez que yo ya escogí
un intervalo, lo que primero tengo que hacer es corroborar si la raíz realmente está contenida en ese intervalo, multiplicando el inicio, el f del inicio, que es f de i, por f de xf. Calculo los valores de las funciones al comienzo y al final del intervalo, lo multiplico entre ellos, y si hay cambio de signos, yo puedo decir que si es negativo, yo puedo decir que la raíz está contenida en ese intervalo. Entonces, ahí voy a la primera aproximación. ¿Y cuál es la primera aproximación? Dividir el intervalo en dos. Fíjense lo que hago. X inicial más X final dividido en 2. Y ese es mi primer valor de raíz posible, porque yo tengo tres opciones ahora. La primera opción, que el intervalo dividido en 2 me quede a la derecha, me quede a la izquierda el punto, o como el mago Cacarulo, de pura casualidad le doy a la raíz justamente en la primera división. Pero para eso tengo que ver qué otra cosa más. Una vez que yo dividí, obtengo un nuevo punto. Supongamos que lo obtengo donde está cortando en XR. ¿Sí? XR, ¿qué es lo que voy a preguntar yo? Si el valor inicial de f de x de y, obviamente, en mi nuevo XR, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a calcular el valor de la función para ese XR. Y voy a preguntar para f de xy por f de xr es menor que 0. Si es menor que 0, quiere decir que ¿qué? Que la raíz está contenida entre xy y xr. Si es mayor que 0, quiere decir, como es en este caso, que al ser mayor que 0, xr no es un punto del intervalo que contenga la raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es mover xy a xr. Ya es el primer achicamiento del intervalo. Y aquí lo vemos, dice, se debe realizar la siguiente evaluación y determinar el subintervalo donde cae la raíz. Si f de xy es menor que f por f de xr menor que 0, ¿qué es lo que hace? Ahí sí, ¿qué quiere decir? Que si yo pudiese mover esta gráfica, la gráfica pasaría en el intervalo, tocaría o cortaría al x de las x en el intervalo xy, xr. ¿Por qué? Porque cambiaría de signo en el entorno. Tendría positivo más cerca de xr y negativo más cerca de xy. Entonces la multiplicación de f de xy por f de xr es menor que 0. En ese caso, ¿qué es lo que dicen? Que sí, que la función se encuentra entre xy y xr. Entonces yo ya descarto el intervalo más lejano, xf. Entonces hago xf, le doy el valor de xr, porque ya corto, fíjense, acorto por derecha, estoy acortando por derecha el intervalo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dijimos que esta función tiene su raíz entre xy y xr. En el caso, si f de xy por f de xr es mayor que 0, que es el caso que estamos viendo acá. ¿Y por qué es mayor que 0? Porque yo tengo negativo, f de xy es negativo, f de xr es negativo, menos por menos es más. Quiere decir que en este primer intervalo no está la raíz, está en el intervalo final. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que hacer? Es mover el extremo derecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi nuevo valor de inicio de intervalo es xr. Y ahora yo achico por derecha. Entonces, resumiendo, el primer paso es buscar el intervalo grueso y ver si hay cambio de signo. Después calculo xy menos xf dividido en 2, y que lo que hago es calcular la mitad del intervalo y veo si en ese nuevo, con respecto a los extremos derecho e izquierdo del valor medio, se encuentra la raíz. Entonces multiplico xy por xr. Si es negativo, quiere decir que el cambio de signo está en el
primer intervalo. Entonces, en el primer subintervalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Reemplazo XF por XR. ¿Qué quiere decir? Que tomo el primer subintervalo o el intervalo de la izquierda porque la raíz está cruzando por ahí. Sí. En todo caso, si f de xy por f de xr es mayor, que es este caso, ¿qué quiere decir? Que ahí no hay cambio de signo. Entonces, reemplazo xy por xr y tomo como válido el segundo intervalo. ¿Y qué vuelvo a hacer ahora? Ahora, es lo que decía, ¿cuál es el tercer caso? Si f de xy por f de xr da 0, ¿qué quiere decir? Que justo le clavé a la raíz en ese primer intento. ¿Por qué? Porque no hay otra solución que sea 0 si no es f de xr igual a 0. Entonces va a ser f de xy por 0, 0. Entonces le acerté a la raíz en el primer intento. Si no se da ninguno de esa alternativa, yo ya he seleccionado alguno de los subintervalos y vuelvo, una vez que he seleccionado el subintervalo de la derecha a la izquierda, vuelvo a calcular XR otra vez. Para ver otra aproximación, entonces hago X, ya dependiendo de cuál subintervalo esté, hago de nuevo. XR va a ser XY, supongamos que hemos tomado el subintervalo, yo hago XY sobre más XF sobre 2. Y si yo lo veo gráficamente me va a dar cerquita. En este caso hago exactamente lo mismo. ¿Sí? En este punto voy a hacer al menos hagamos 2 iteraciones. Si bien el algoritmo te dice que ya aquí comparemos, normalmente es conveniente hacer 2 iteraciones al menos, porque el algoritmo dice, voy a calcular el error de la aproximación actual con respecto a la aproximación anterior, y si está por debajo del criterio de error que nosotros tomamos como el 1%, paro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo un XR anterior, que ha sido el primer XR de la mitad. Yo ya tengo un XR nuevo. Entonces, yo tengo que hacer el nuevo, que habíamos dicho que es la mitad de este subintervalo, menos el anterior, que es este, sobre el último por 100. Ese es mayor que sigma, que es el criterio de error que nosotros le damos al 1%, sigma para nosotros va a ser el 1%, paro. Normalmente se pide que se haga 2 iteraciones como mínimo. Incluso en el punto 4 del trabajo práctico, no le damos un criterio de error, sino que le pedimos al menos que hagan 4 iteraciones para que vean por qué el método sí es convergente. Cómo yo evalúo la convergencia del método o la rapidez del método también. Porque si yo cada vez me voy acercando más a la raíz, el error va a ser menor. Entonces eso quiere decir que me voy acercando. Y el porcentaje de error que bajo de una iteración a otra es la velocidad o la eficiencia del método. No sé si me expliqué bien. ¿Me entendieron? Supongo que sí. Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, yo ya teniendo 2 iteraciones, yo ya puedo calcular el error. ¿Por qué? Porque ya tengo XR, el segundo XR, que va a ser la mitad del subintervalo derecho, y ya puedo calcular XR anterior menos el actual sobre el actual por 100. Y así sigo iterando. Si no he cumplido el criterio de error, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo un XR próximo acá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? F de XY por F de XR, y me fijo, si a mí me da por la mitad F de XR, y F de XR está casi por arriba. F de XR está acá, es positivo. Entonces, si yo voy a hacer F de XY por F de XR, me va a dar como negativo. Porque XY está acá abajo, XR está arriba. Entonces me va a dar negativo. Como me da negativo, ¿qué hago yo? Cambio XF por XR y ya tengo un intervalo mucho más chiquito. Y así voy haciendo subsecuentemente hasta conseguir que el error del último cálculo,
comparado con el -1, con el cálculo -1, de n-1, del valor n-1, sea menor al 1%. Cuando nosotros estemos evaluando en forma manual, es suficiente que lleguemos a un error del 1,4% para decir que ya casi alcanzamos el error. Ustedes miran, profe, ¿puedo parar si el error es del 1,4? Sí, pueden parar. Sería lo correcto, lo más lindo sería hacer una iteración más para ver si lo alcanzo al 1%. Pero ustedes miran, profe, capaz que alcanzo el 1,3, el 1,2 y ya me es mucho más lento acercarme. Entonces podemos parar cuando decimos que el 1,4% de error con respecto al valor anterior está cubierto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos al ejercicio 1. Fíjense, yo tengo acá 3 raíces, porque mi polinomio es de x al cubo. Nosotros vamos a buscar la raíz más chica de este polinomio. Vamos a probar para uno de las raíces. Es lo que decíamos, el primer movimiento es buscar un cambio de signo a tientas. Y buscar el cambio de signo a tientas es empezar. Entre 0 y 1 no hay cambio de signo. Entre 1 y 2 y así sucesivamente hasta que descubra el primer cambio de signo en un intervalo que para nosotros va a ser bastante grosso. Entonces empezamos así. Yo tengo para x y para f de x. Para x igual a 0, reemplazo en mi función y tengo menos 2,1. Bien, ese es el primer valor. Para x igual a 1, yo reemplazo 1 en mi función y tengo 0,9. Y ustedes miran, profe, listo. Perfecto. Tengo ya mi cambio de signo. Entonces, quiere decir que entre 0 y 1 tengo una raíz. Pero ¿por qué no lo voy a tomar? Porque en 0 está a menos 2,1. O sea, estoy lejísimo del 0 de la función. Entonces, yo ya presupongo que voy a demorar muchísimo en acercarme de menos 2,1 a 0. Van a ser muchas iteraciones. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser muchas iteraciones. Entre 0 y 1, entonces, no va a ser muy productivo, porque estoy lejos. Menos 2,1 está lejos de 0. Yo sé que está entre 0 y 1, entonces tampoco voy a tomar entre 0,5. ¿Por qué? Porque démonos la gracia de que 0,5 que sea una aproximación del método. Entonces, y además, cerca de, ¿por qué no voy a tomar entre 0 y 8 y 1? Porque fíjense, 1 también está lejos del 0, está 0,9. Entonces veamos, para 0,1 está muy cerca de 0. 0,2 sigue estando cerca. Veamos un 0,4. A ver qué pasa con un 0,4. Si yo reemplazo 0,4 en la función, me da menos 0,1973. Fíjense, entre 0 y 0,4 no hay cambio de signo. Es más, yo podría haber comprobado en 0,1 y tampoco me hubiese conseguido cambio de signo. 0,1 hubiese sido negativo, 0,2 hubiese sido negativo, 0,3 hubiese sido negativo y 0,4 es negativo. Eso quiere decir que entre 0 y 0,4 no se encuentra la raíz. Fíjense que hasta ahora todo es intuitivo, ¿no? Es todo intuitivo, el método aún no comenzó. Ahora sí, yo puedo decir que puedo probar entre 0,5 y 0,6. Pero al menos para que yo pueda hacer una iteración, no probemos en 0,5, probemos en 0,6. Yo reemplazo 0,6 en la función y ahí sí veo un cambio de signo. Entonces, 0,4, 0,6 es mi primer intervalo para aplicar en el método de la bisección. Mi primera iteración va a ser 0,4, 0,6. Y el primer paso es, ¿qué dice? Observar si hay cambio de signo en los extremos del intervalo. El extremo es inferior es 0,4, el extremo superior es 0,6 y hay cambio de signo. Buenísimo. Vamos al primer paso, que es aproximar un valor alternativo de la raíz, sumando los extremos y dividiéndolo en 2. XR es el valor alternativo o el valor alternativo de raíz que yo voy buscando. Entonces, sumo los extremos, los divido en 2
y me da 0,5. ¿Y ahora qué debo hacer? Este XR, veo si f de XY del extremo inferior por XR hay cambio de signo. Entonces veamos. F de 0,4 yo sé que es negativo. F de 0,5 cuando lo reemplazo, F de 0,5 veo que es positivo. Entonces sí hay cambio de signo. Al haber cambio de signo, ¿qué quiere decir? Que la raíz está entre 0,4 y 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Descarto f, x de f. El extremo a la derecha lo descarto y al nuevo extremo de la derecha lo pongo como xr. Entonces, el segundo intervalo que yo voy a evaluar es 0,4, 0,5. Fíjense, como yo encontré que la raíz está entre 0,4 y 0,5, muevo xf hacia la izquierda. Y ya mi nuevo XF es 0,5. Ya es el primer achicamiento del intervalo por valores mayores a la raíz. ¿Ok? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como mínimo necesito 2 iteraciones para tener el último y el anterior. El n y el n a la menos 1 para calcular el error. Entonces calculamos mi XR. Mi XR es 0,4, 0,5, extremo inferior más superior dividido en 2 igual a 0,45. Ahora, ¿qué es lo que hago? Calculo f de xy por f de xr y me fijo si hay cambio de signo. ¿Sí? En realidad lo primero que hago es, como ya tengo el xr, es calcular el error. Yo tengo el anterior, vale 0,45, que es el último, menos el anterior, que es 0,5, dividido en 0,45, que es el último. Por 100 es un error del 11%. Habíamos dicho que nosotros íbamos a asumir como válido un error del 1%, por lo tanto tengo que volver a seguir calculando XR. Entonces, un nuevo XR. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago f de 0,4 por f de 0 de XR, que es 0,45, y me fijo si hay cambio de signo. Y fíjense, f de 0,4 es negativo. F de 0,45 es negativo. Al no haber cambio de signo, ¿qué quiere decir? Que la raíz no está entre 0,4 y 0,45. ¿Va a estar en qué? Entre 0,45 y 0,5. Entonces, fíjense, en la primera iteración yo desplacé el extremo derecho y ahora voy a desplazar el extremo izquierdo. O sea que ahora achico el intervalo por valores menores, porque yo sé que no está entre 0,4 y 0,45, que es XR. Al no haber cambio de signo, entonces a la multiplicación a ser mayor que 0, yo hago XY igual a mi XR. Entonces mi nuevo intervalo va a quedar entre 0,45 y 0,5. ¿Se dan cuenta cómo desplazo XY a 0,45? Y ahí es lo que yo les decía, el método aproxima, achicando por derecha, achicando por izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. El otro método, vamos a ver, que achica por un lado, entonces tengo la mitad de iteraciones. Cuando menos tengo la mitad de iteración. Bien, perfecto. Yo ya sé que ahora mi raíz está entre 0,45 y 0,5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el error. ¿De qué? Calculo el XR nuevo, que es 0,45 más 0,5 sobre 2 me sale 0,475. Esa es mi nueva raíz. Veamos con el valor de la raíz anterior, que era 0,45. Entonces, la última, la actual, que es 0,475 menos la anterior, que es 0,45 sobre la actual, que es 0,475%. Estoy en un error del 5%. Me falta un par de iteraciones más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que probar para calcular nuevos XR y ver cómo se mueve el cambio de signo entre 0,45 y 0,475. Porque siempre comparo f de xy con respecto a f de xr. Siempre comparo el extremo inferior con respecto al nuevo valor. Y de ahí decido
si el nuevo valor lo muevo a la mitad del entorno, o sea, al final del extremo derecho lo muevo al nuevo valor, o el extremo izquierdo lo muevo al nuevo valor de raíz. Para eso tengo que ver si hay cambio o no de signo. Entonces, hago f de 0,45 por f de 0,475, que es el nuevo el cálculo. F de 0,45 yo ya sabía que es menor que 0. Y ahora f de 0,475 es mayor que 0. ¿Qué significa? Que hay cambio de signos. Por lo tanto, la multiplicación es menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 0,45 y 0,475 está contenida mi raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular un nuevo XR entre este intervalo. Entonces, ahora, ¿qué descarto? 0,5 como extremo izquierdo. Porque, ¿qué dice el algoritmo? Si f de xy por f de xr es menor que 0, acá xf igual a xr. Entonces, haga el extremo superior, o sea, xf, el extremo final, el valor del extremo final del intervalo, hágalo igual al nuevo valor de raíz calculado. Y es lo que hago acá. Ahora vuelvo a achicar el intervalo por derecha. Entonces yo sé que mi raíz está contenida entre 0,45 y 0,475. Calculo un XR nuevo, que va a ser una nueva raíz, que es extremo inferior más extremo superior o extremo final, extremo inicial más extremo final sobre 2. Y me da 0,4625. Y el 0,4625 lo tengo que comparar contra el anterior calculado, que es 0,475. Entonces, es el actual 0,4625 menos el anterior, que es 0,475 sobre el actual. Por 100 me da un error del 2,7. Y así voy viendo cómo, iteración a iteración, yo voy acercándome a la raíz. ¿Y en dónde lo veo? En la disminución del error. Al disminuir el error, eso significa que me voy aproximando. Y fíjense, nunca quedo... Al elegir el extremo del intervalo, yo elijo el extremo del intervalo garantizando que la raíz está siempre contenida dentro del intervalo. Es por eso que a medida que voy haciendo iteraciones, siempre, pero siempre, siempre en los métodos cerrados, voy a llegar a la raíz. Es por eso que se llaman convergentes, porque convergen hacia la raíz. Antes de pasar a la regla falsa, ¿alguna duda? La elección entonces de los intervalos es desde el que está acompañado, el que tiene mayor grado del polinomio, y son los valores de la izquierda y de la derecha, ¿así sería? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Conocemos los valores de la X, del 0, el 1, 0,4 y 0,6. Esos valores los hacemos en base al que acompaña el número. Sí, a mano. Fíjense cómo lo que hicimos. Yo lo que les dije siempre, a ver, ¿cómo voy a calcular una raíz? Lo primero que hacemos la tabla de verdad, agarramos 1 y 0 y vemos qué es lo que pasa. Si entre 1 y 0 no hubiese producido un cambio de signo, yo hubiese seguido entre 1 y 2. Porque si entre 1 y 0, entre 0 y 1 no hay cambio de signo, podría haber dicho, entre 0 y 2 sí, pero el rango es mayor. Hubiese buscado entre 1 y 2, entre 2 y 3, y cuando estoy entre 2 y 3, ahí empiezo. A ver, ¿qué hago? Entre 2 y 0,1, entre 2 y 0,2, entre 2 y 0,3, y es lo que hice acá. Hice entre 0 y 1. No tomé este rango para iterar porque el valor 0 está mucho. En realidad, sumando estos dos valores, estoy a 3 puntos del 0. Es lejísimo. Entonces empecé a decir, entre 0 y 0,1 no hay cambio de signo. Entre 0,1 y 0,2 tampoco hay cambio de signo. Entre 0,2 y 0,3 no hay cambio de signo. Entre 0,3 y 0,4 tampoco hay cambio de signo. Entonces digo, voy a tomar un rango un poquito más amplio. Puedo decir entre 0,4 y 0,8. Hay cambio de signo. Veamos, entre 0,4 y 0,7.
Ah, hay cambio de signo. Entre 4 y 0,6 hay cambio de signo. Listo, me paro ahí. Y esos son los valores con el que arranco el método. Pero esto es, fíjense, a tientas, buscando algo que esté próximo a cero, no tan lejos en el intervalo. Porque cuando más amplio sea el intervalo, muchísimas más iteraciones voy a necesitar para llegar al 1%. No sé si esa era la duda, Luis. Sí, profesor, gracias. ¿Está bien? ¿Entendieron la pregunta de Luis? Y no sé si se la expliqué para todo bien. Sí, profesor, sí se entendió. Buenísimo, muchas gracias. Ahora vamos a ver la regla falsa. ¿Por qué es más rápido? Fíjense, ¿qué es lo que hace la regla falsa a diferencia de la bisección? La regla falsa toma el valor de FI, de f de xy, toma el valor de f de x de f, o sea, los valores en la función, no solo los intervalos, fíjense, no mira el intervalo, mira el valor de la función y une esos dos puntos. El punto inicial con el punto final lo une con una recta. Y donde intersecta esa recta al eje de las X, entiende que esa es la primera aproximación, que esa es la raíz de la ecuación. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se acerca más en función de cómo es la pendiente o la curvatura de la función. Entonces ya la primera aproximación del corte de la recta está más próxima a la raíz que la bisección que toma la mitad del intervalo. ¿Y qué hace la regla falsa? La regla falsa va cambiando la pendiente, ¿sí? Va cambiando la pendiente porque la segunda recta va a tomar desde la recta hasta el punto, entonces empieza a cambiar la pendiente. Al cambiar la pendiente, ¿qué es lo que va a hacer? Le permite mantener fijo un extremo, ya sea el final o el inicial, entonces se va a acercar por un solo lugar. En lugar de estar alternando, va a ir cambiando la pendiente y se va a acercar desde XF a la raíz o desde XY a la raíz. Y eso lo hace mucho más rápido. ¿Y cómo logra hacer esto? Acá hay una demostración matemática, se lo voy a ir explicando de a poquitito, se lo voy a explicar de a poquitito para que no se confunda. Va a haber unos artificios matemáticos y después vamos a concluir de una manera y ya se las voy a explicar. ¿Por qué? Porque ustedes me podrán decir, profe, ¿por qué no paramos aquí? Y ya les voy a explicar por qué no paramos en la evolución de la fórmula. Les vuelvo a repetir, la regla falsa y la bisección tienen exactamente el mismo algoritmo. Lo único que cambia es esto, fíjense, es la manera de calcular XR. La bisección hace XY menos XF más XF, disculpen, XY más XF sobre 2. Es la mitad exacta del intervalo. La regla falsa se basa en otro concepto matemático, que es ángulos semejantes, fíjense, opuestos por el vértice. Este angulito, este triángulos semejantes que están opuestos por el vértice. Y ya vamos a ver dónde vamos a usar triángulos semejantes, pero uno contenido dentro de otro, y ya les voy a comentar dónde. Entonces, ¿qué es lo que hace la regla falsa? Al unir los puntos el punto inicial, ya no el punto inicial del intervalo, sino une el punto inicial de la función con el punto final de la función en el intervalo, traza una recta. ¿Y qué es lo que consigue con respecto? ¿Qué es lo que consigue con respecto a lo que considera la raíz de la función? Triángulo semejante. El triángulo que se produce por valores menores es semejante al triángulo que se produce por valores mayores. Entonces yo puedo escribir de la siguiente manera los triángulos semejantes. Puedo decir que f de xy sobre xr menos xy es igual a f de xf sobre xr menos xf. ¿Por qué? Porque son triángulos. Yo represento la equivalencia de triángulos a partir de esta fórmula. Entonces, yo digo, el triángulo que forma XY es semejante al triángulo que forma XF. ¿Y cómo represento el triángulo que forma XY? Es f de XY menos XR menos XY. ¿Sí? Porque puedo incluso
la tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está claro? ¿Y cómo determino el triángulo este? Es f de xf sobre xr menos xf. ¿Y ahora qué hago? Transformo término y paso xr menos xf, paso multiplicándolo a f de xy, y xr menos xy paso multiplicando a f de xf, que es lo que tengo acá. Aplico distributiva. Aplico distributiva, yo voy a tener f, que me comí un paso, pero se los voy a explicar igual. Hago f de xy por xr menos f de xy por menos xf. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a tener? F de xf, xr por menos f de xf, xy. ¿Sí? Ahora, paso términos. Yo voy a pasar términos de este lado, ¿qué? F de xf, xy. Lo dejo de este lado y f de xf, xr lo paso para acá. Y todo lo que tenga xr, o sea, f de xf por xr, lo llevo al término de la izquierda, y todo lo que es f de xy lo llevo al término de la derecha. Entonces, yo ya tengo de este lado f de xy por un lado por xr. Saco factor común xr y me queda xr por f de xy menos f de xf es igual a xf, que es lo que tengo, que es lo que pase de este otro término, f, que es xf, xy menos xy por xf, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar xr, porque en realidad, ¿por qué yo pasé todos los términos de xr y saqué factor común? Porque en realidad lo que a mí me interesa calcular es xr. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que hago distributivo y llevo todos los de fxy para este lado y todo lo que tenga xr para acá, para poder sacar factor común xr, porque a mí lo que me interesa despejar es xr. Una vez que saqué factor común xr, paso dividiendo este término. Y xr me queda como xf por f de xy menos xy f de xf sobre f de xy menos f de xf. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago en el paso siguiente? Distribuyo el denominador. Tengo xf por f de xy sobre el denominador menos xy por f de xf por el denominador. Aquí hago un artilugio y no artificio matemático. Voy a hacer un artificio matemático. ¿Qué hago? Si yo a una ecuación le sumo y le resto un mismo valor, la ecuación no cambia. Por ejemplo, si yo a x igual a 7 le sumo más 1 menos 1, o le sumo más 2 menos 2, o más n menos n, es como si hubiese sumado nada, hubiese sumado 0. En realidad sumo 0. ¿Y qué es sumar 0? Es sumar la variable y restarle la misma. Ese artificio matemático hago exactamente de este lado y sumo a la ecuación de xr más xf menos xf. ¿Y qué es lo que hago ahora? Resuelvo como un denominador sin incluir xf en la resolución. Sí voy a incluir menos xf. Entonces yo voy a sacar xf más el común denominador de estos tres términos. El común denominador es f de xy menos f de xf. Común denominador fxy menos f de xf dividido en f de x menos f de xf es 1 por x fxy es xf fxy. Ahora sí, menos xf por todo el denominador menos, y si yo distribuyo, porque yo voy a tener menos xf por todo el denominador y me va a quedar menos xf f de xy más xf f de xf. Denominador dividido en denominador es 1 por xy f de xf. Cancelo y me queda xr es igual a xf. Yo ya cancelé estos dos términos
más xf, f de xy, menos xy, f de xf. Ahora saco factor común. ¿Qué saco factor común? Menos xf. Y ustedes miran, profe, ¿por qué saca factor común menos de xf? Para poder comparar con el método de la secante cuando veamos métodos abiertos. Para cuando veamos métodos abiertos, por conveniencia, para poder comparar la eficiencia de un método cerrado y convergente con la eficiencia de un método abierto. Y ya si el método cerrado es convergente, un método abierto necesariamente puede ser, no necesariamente, puede ser divergente. Entonces, para ver la eficiencia de un método cerrado y la eficiencia de un método abierto, donde la relación entre intervalo y valor de fusión es muy similar, pero para eso tengo que sacar común menos f de xf. Entonces me cambia el signo arriba. El denominador me queda igual, lo que me cambia el signo es arriba. ¿Por qué? Porque saco por menos 1 y al multiplicar por menos 1 el numerador cambia el signo de la razón esta. Entonces me queda f de xf, que va a ser xy positivo menos xf negativo. Y esa es la relación con la que calculo xr. Cuando en la bisección era xy más xf sobre 2, aquí es mucho más complicado. Calcula la pendiente y va moviendo la pendiente, porque esta relación es una pendiente, lo que va moviendo es la pendiente de la recta. Entonces lo que va achicando o es el intervalo por derecha o va achicando el intervalo por izquierda. En lugar de ir alternando, me acerco por derecho, me acerco por izquierda. Y eso me garantiza al menos la mitad de las iteraciones. ¿Está claro más o menos? Este es el desarrollo matemático para llegar a la fórmula, nada más. Que si ustedes lo vuelven a ver en la casa tranquilo, van a ver que no es difícil conseguirlo ni entenderlo. Excepto este artificio matemático. Es bueno, como todo artificio matemático, permite generar fórmulas que desde el punto de vista normal de uno no se imaginaría que el artificio matemático puede ser así. Pero bueno, a fin de demostrar es necesario que yo se los haga. ¿Estamos de acuerdo? Bien, les vuelvo a repetir, el algoritmo es exactamente lo mismo. El algoritmo es exactamente lo mismo, solo que cambia la manera en calcular XR. Entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio número 2 del trabajo práctico. Fíjense, tengo la ecuación cúbica y hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo para hacer el cálculo en intervalo. Aquí vamos a comparar, el ejercicio 2 pide comparar los dos métodos, bisección con regla falsa. Entonces, a esta ecuación la vamos a resolver primero, acercar la raíz por disección. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que habíamos hablado cuando le explicaba a Luis. Tomamos entre 0. Para 0 la función es 1. Para 1 es menos 1. Yo sé que entre 0 y 1 hay cambio de signo, pero el 1 y el menos 1 todavía siguen estando lejos del 0. Entonces vamos a ver entre 0 y 0,1, entre 0 y 0,2 no cambian de signo. Entre 0,2 y 0,3 no cambia de signo. Fíjense, porque entre 0 y 0,4 no cambia de signo. Entonces yo empecé a buscar entre 0 y 0,1 no cambia de signo. Entre 0,1 y 0,2 tampoco cambió. Entre 0,2 y 0,3 tampoco. Entonces quedé en 0,4 y empecé. De 0,4 a 1, yo sé que hay cambio de signo. Entonces veamos de 0,4 a 0,9. Hay cambio de signo. Perfecto. Hagamos más chiquito el intervalo. Entre 0,4 y 0,8 hay cambio de signo. Y ahí paro. Usted, profesor, ¿podría haber seguido a tientas 0,4 a 0,7, 0,4 a 0,6? Sí, podríamos seguir a tientas. Pero es más lerdo. Es más lerdo. ¿Sí? Entonces ya directamente 0,4 lo tomo como extremo inferior, o sea, como XY, y 0,8, que ya veo el cambio de signo, lo tomo como XF, como el límite superior del intervalo. Entonces, ¿qué dice el primer paso? Calcule una nueva XR como
xy más xf sobre 2. Eso es 0,6. Lo que voy a hacer ahora es corroborar si entre 0,4 y 0,6 hay cambio de signo. En lugar de haber hecho 0,4, 0,7 a ojo, 0,4 a 0,6 a ojo, yo ya lo hice con el método. ¿Sí? Entonces calculo entre 0,4 y 0,6 si hay cambio de signo. F de 0,4 es mayor que 0, porque ya yo lo tenía, acá es 0,1. F de 0,6 es menor que 0, entonces sí hay cambio de signo. Quiere decir que mi raíz está entre 0,4 y 0,6. Entonces, cambio el límite superior que 0,8, lo achico. Hago que mi intervalo ahora de búsqueda de la raíz ya sea entre 0,4 y 0,6, porque entre 0,4 y 0,6 acabo de demostrar que hay cambio de signo. Entonces muevo el extremo superior, o sea, muevo x de f a xr. Y ahora mi nuevo valor de búsqueda de xr va a ser entre 0,4 y 0,6. ¿Qué es? 0,4 más 0,6 sobre 2 es 0,5. Es 0,5. Y ahí sí voy a calcular el error. Me fijo el último, que es 0,5, menos el anterior, que es 0,6, dividido en el último, que es 0,5%. Es un error del 20%, entonces estoy lejos de la raíz todavía. Al estar lejos de la raíz, entonces voy a probar si entre 0,4 y 0,5 hay cambio de raíz, hay cambio de signo. Entonces, particularizo 0,4 y calculo de f de 0,4, que yo sé que f de 0,4 es mayor que 0, porque lo tengo acá. Ahora tengo que saber si f de 0,5, que es mi nuevo xr, ¿cómo es? A mí me da que f de 0,5 es menor que 0. Al ser menor de 0, quiere decir que la multiplicación de f de 0,4 por f de 0,5 es menor que 0. Entonces quiere decir que hay cambio de signo. Por lo tanto, mi raíz está entre 0,4 y 0,5. Entonces vuelvo a achicar el extremo superior del intervalo. Cambio de 0,6 a 0,5 porque yo ya sé que la raíz mía está entre 0,4 y 0,5. Entonces achico el intervalo haciendo xf igual a mi nuevo xr. Ahora, ¿qué hago? Calculo un nuevo xr, que es 0,4 más 0,5 dividido en 2, que es 0,45. Calculo el error, que es el último, 0,45 menos el anterior, que es 0,5, dividido en el último, que es 0,45%, 11%. Sigo lejos del criterio de error del 1%. Ahora, ¿qué es lo que hago? Calculo cómo está mi raíz con respecto al nuevo XR. Veo si tengo cambio de signo entre 0,4 y 0,45, que es mi nuevo XR. Entonces hago f de 0,4, que yo ya sé que es mayor que 0 porque no me moví. Y hago f de 0,45, que es el último XR. Y me da que es menor que 0. Entonces, hay cambio de signo. F de 0,4 es mayor que 0. F de 0,45 es menor que 0. Por lo tanto, la multiplicación es menor que 0. Entonces, quiere decir que mi raíz está contenida entre 0,4 y 0,45. ¿Por qué? Porque si hay cambio de signo, en f de 0,4 la función es positiva y en f de 0,45 la función es negativa. Hay cambio de signo, entonces mi raíz está contenida entre 0,4 y 0,45. Voy a calcular un nuevo XR, que va a ser, ahora, ¿qué es lo que hago? Primero cambio mi XF, lo hago a XR, que es 0,45. Cambio de nuevo, achico el intervalo desde la derecha, cambio el límite superior del intervalo. Entonces hago XF igual al último XR encontrado, que es 0,45. Calculo un nuevo XR, que va a ser 0,4 más 0,45 sobre 2. Y esto es 0,425. Ahora calculo el error. Es el último encontrado o actual encontrado menos el anterior, que es 0,45, sobre el actual, que es 0,425%, que es igual al 6%. Como estoy por arriba del error todavía, tengo que seguir iterando. ¿Hasta cuándo? Hasta acercarme al 1%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar si la raíz mía ¿cómo está? O sea, voy a ver cómo se comporta la función
entre 0,4 y 0,425, que es el nuevo XR que calculé. Yo tengo que 0,4 es mayor que 0. Y yo tengo que f de 0,425 es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 0,4 y 0,425 no está mi raíz. Entonces, ¿qué es lo que hago? El X inicial lo modifico. Entonces, XY va a ser 0,425. ¿Y qué quiere decir? Que mi raíz está entre 0,425 y 0,45. Y así sigo iterando. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que, si ustedes se fijan, qué es lo que hice? Ahora moví el extremo inferior. ¿Por qué? Porque yo sé que entre 0,4 y 0,425, las dos funciones son mayores que 0. Por lo tanto, la raíz no está ahí. La raíz no está ahí. La raíz va a estar ¿entre qué? Entre 0,425, que es el XR, y 0,45, que es el extremo superior. Por lo tanto, yo hago XY, muevo el extremo inferior, lo muevo a XR. Entonces hago XY igual a XR. Y acá lo ven. He movido el extremo inferior haciendo XR como mi extremo inferior. Entonces yo sé que mi raíz está entre 0,425 y 0,45. Vuelvo a calcular un posible valor de raíz haciendo 0,425 más 0,45 sobre 2. Y esto es 0,4375. Y calculo el error como 0,4375 menos 0,425, que es el anterior, sobre 0,4375%. Estoy en un error del 3%. Todavía no es un error aceptable con respecto al 1% que yo me propongo. Entonces, como no es aceptable, tengo que ver cómo se comporta mi función entre XY y XR, porque estoy evaluando si el nuevo valor de la raíz me sirve para mover el intervalo hacia el extremo derecho o el extremo izquierdo, achicar desde uno de los dos extremos. Entonces, ¿qué hago? Yo ya sé que f de 0,425 es mayor que 0. Ahora yo voy a averiguar cómo es f de el último XR, f de 0,4375. Me dice que f de 0,4375 es mayor que 0. Entonces quiere decir que entre 0,425 y 0,4375 no está la raíz. No está la raíz. No, ¿por qué? Porque no hay cambio de signo, es mayor que 0. Al no estar la raíz entre 0,425 y 0,4375, ¿qué es lo que hago? Muevo el extremo inferior, entonces hago XY igual a XR. Y sigo manteniendo 0,45 como extremo superior del intervalo. Ahora empiezo a checar el intervalo por valores menores. Al no encontrarse entre 0,425 y 0,4375, yo muevo XY igual a XF y XY igual a XR y mantengo XF. Mantengo XF y muevo más cerca de XF, porque fíjense, 0,4375 está más cerca de 0,45 que 0,425. Está claro, ¿verdad que sí? Entonces descarto el valor más lejano a XF, porque sé que no está la raíz contenida ahí. Entonces yo sé que mi raíz va a estar contenida entre 0,4375 y 0,45, que es lo que pongo acá. Calculo con eso un nuevo XR, que es 0,4375 más 0,45 sobre 2, me da 0,44375. Entonces calculo el error, que es el valor actual menos el anterior, que es 0,4375 puro, ¿sí? Es 0,44375 menos 0,4375, que es el anterior, sobre 0,44375%, y me da el 1,4%. Ya podemos parar, estamos cerca del 1%. Si fuésemos estrictos, tendríamos que iterar una vez más. ¿Y cómo haría? Tendría que probar f de i, que es f de 0,4375 por f de 0,44375 y ver si hay cambio de signo o no hay cambio de signo. Si hay cambio de signo, entonces aproximo por derecha. Y si no hay cambio de signo,
corro XY a XY a la derecha. Y si hay cambio de signo, corro XF hacia la izquierda. ¿Está claro? Fíjense que solo aplicar el algoritmo. Ahora veamos el mismo sistema con bisección. Esa bisección la veamos con regla falsa. Lo primero que hacemos, ya hemos dicho, fíjense, ya hemos dicho que el primer valor que nosotros tomamos, disculpen, me pasé, es 0,408. Ese es el intervalo con el que arranco, tanto en la bisección como en la regla falsa. Lo único que vamos a cambiar en el algoritmo es cómo calcular XG. Entonces, yo calculo cuánto vale f de 0,4. F de 0,4 vale 0,1. Reemplazo 0,4 acá. F de 0,8 es menos 0,7, que ya lo teníamos acá. ¿Sí? Yo lo saco de la tablita directamente. Entonces, el primer paso es calcular. Para calcular el error tengo que tener al menos dos valores. Entonces, tengo que tener al menos dos iteraciones. Tengo que calcular dos veces XR para calcular el último XR con respecto al anterior y ver qué error tengo en la evolución del cálculo. Entonces, calculo el primer XR y es XF, que es 0,8, menos F de XF, F de 0,8 es menos 0,7, que ya lo teníamos, en menos 0,7 por XY, que vale 0,4, menos XF, que vale 0,8 sobre F de XY, que vale 0,1, menos F de XF, que es menos 0,7, entonces menos 0,07. Y me da como resultado XR 0,45. En la primera iteración, nosotros obtuvimos 0,45 en la tercera, en la bisección. ¿Se dan cuenta? Recién en la tercera iteración obtuvimos 0,45 por bisección. Aquí en la primera de la regla falsa ya lo conseguía el mismo valor. ¿Y qué se hace? Lo que te dice el algoritmo. Voy a probar si está entre 0,4 y 0,45 la raíz. Entonces f de 0,4 yo ya sé que es mayor que 1 porque vale 0,1. Ahora voy a probar f de 0,45. Yo también ya lo sé porque incluso la misma prueba la hicimos en la bisección. F de 0,45 sé que es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muevo el extremo del intervalo de 0,8, lo muevo a 0,45. Exactamente lo mismo. Fíjese que el algoritmo es el mismo. Y voy a la segunda iteración de XR, porque al menos tengo que hacer dos para poder calcular esta XR con la anterior y ver el cálculo. Bien, entonces, XR es XF, que yo ya moví XF a 0,45. Porque ¿qué es lo que me dice el algoritmo? Si la raíz, si F de XY por F de XR es menor que 0, quiere decir que existe cambio de signo. Entonces haga XF igual a XR. Listo, cambié el extremo superior. Ahora mi nuevo intervalo es 0,4, 0,45. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cómo calculo XR? XF. XF es 0,45. El extremo final del intervalo. Menos F de XF. F de 0,45 es menos 0,1. Menos XY, que vale 0,4. Menos XF, que vale 0,45, sobre F de XY, que vale 0,1, porque XY es 0,4, menos F de XF, que vale 0, menos 0,01, y es 0 más 0, 0,1. Y yo tengo que mi XR es 0,445. Y un valor parecido, en la regla falsa, lo encontré que es 44,3. A ver si tengo uno parecido. 44,2, no. 44,5, un valor parecido, pero con un error del 1,4% lo encontré en la sexta iteración. Fíjense, yo tengo una relación de 3 a 1 de iteración entre la regla falsa y la bisección.
yo ya encontré un valor 0,445 en la segunda y calculo el error del actual contra el anterior. Entonces 0,445 menos 0,45 sobre el actual. 0,445 por 100 y eso me da el error del 1,1%. Fíjense en la velocidad, tengo de 3 a 1 entre la regla falsa. ¿Y por qué? Porque mientras la bisección va achicando en forma alternada los extremos del intervalo, la regla falsa trabaja sobre la pendiente de la recta que une los extremos de la función y va aproximando o por derecha o por izquierda. Eso es todo. Esa es toda la clase de hoy. Yo creo que es más dinámica, más linda que la clase anterior de ecuaciones diferenciales. Además tenemos menos pasos. Bueno, esa es toda la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, encantado para resolvérsela. Si no tienen consulta, los libero. Quiero creer que el método de la bisección ya no se utiliza para nada. O sea, usamos directamente siempre la regla falsa. Correcto, pero a fin de ver cuál es la relación de velocidad entre... Claro, tenemos que ver el método de bisección para comparar. Exacto, pero exacto. En el uso práctico no se utiliza para nada. Ya para el uso práctico, vos conociendo los métodos abiertos, ¿qué es lo que pasa? Incluso cuando veamos la clase que viene, conociendo los métodos cerrados, uno va a optar por métodos abiertos, pero uno se va a agarrar la cabeza y va a decir, ay, me conviene métodos abiertos. Es más, los métodos abiertos son mucho más veloces, pero a veces no te llevan a la raíz. Con la misma velocidad que te acercan, es la misma velocidad que te alejan. No te garantizan. Entonces por ahí dice, bueno, pero además como uno ya no lo hace a mano, sino lo hace por la computadora, elige método cerrado porque te garantiza que cada iteración te acerca sí o sí a la raíz. Siempre vas a llegar a la raíz. Con el método abierto no necesariamente vas a llegar a la raíz, te podés alejar. Entonces sí, optás por la regla falsa, porque hemos visto que tenemos una relación de 3 a 1. Ahora ustedes me dirán, profe, pero si lo hace la computadora tiene sentido. Y dependiendo de las líneas, de la cantidad de líneas de código que necesite una y otra, exactamente la misma, solo lo que hemos visto, calcula que el cálculo de R es lo que varía. Por lo tanto, sí, la opción natural es la regla falsa. Capaz que nosotros en los parciales le hagamos calcular por los dos para que vean cuál justamente la relación de velocidad entre una y otra y ustedes expliquen por qué es más eficiente un método que el otro. Eso es todo. Perfecto, profe. No sé si tienen alguna otra duda, si quedó bien clara la clase. Sí, profe, yo tengo una duda más. Sí. Cuando el dominio de X esté entre valores negativo y positivo, ¿para dónde empiezo? ¿Para el positivo o para el negativo? Búscalo, porque como te dice a veces la raíz más chica, búscalo hacia el positivo. Ok. Y en ese caso debería ser ¿cuántas iteraciones? Y hasta que alcances al menos el 1,4%. Al menos el 1,4%. No pares antes. Porque normalmente el criterio de error es del 1. Pero ya le dije, por ahí, entre el 1,4 y el 1 pueden ser 3, 4, 5, 6 iteraciones. Y yo, ¿y por qué no paramos antes? Listo, si no alcanzó el 1,4, denlo por válido. Bien. Si ustedes ven que no se van acercando de 0 a 3, vayan de 0 a menos 3. Y si ve que no han encontrado muchas raíces, ¿por qué? Porque entre menos 3 y 3 seguramente le damos ese intervalo. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar las raíces. Vean cuál es la más chiquita. ¿Qué quiere decir la más chica? La menor a 0. Si yo tengo más raíces, ¿sí? Entre 0 y 3 no es una raíz más grande. Entonces va a ser entre 0 y menos 3. Busquen mejor entre 0 y menos 3. Si le pedimos la raíz más chica, va a ser entre 0 y menos 3. Y hay que ver qué significa la más chica. Si está entre 0 y menos 3, si vos tenés una raíz entre 0 y menos 1, y tenés una raíz entre menos 2 y menos 3, busca la de menos 2 y menos 3 porque es la raíz más chica, el valor más chico. Siempre comparo con 0. Si vos tenés una raíz entre 0 y 1, esa raíz es mayor que la raíz que está entre 0 y menos 1 y va a ser mayor que la raíz que está entre menos 2 y menos 3. Entonces busca las raíces negativas y de las negativas la más chica. Perfecto. No sé si lo expliqué más o menos bien. Sí, entendí que debería buscar el valor más alto del lado negativo.
Sí, señor. El lado más alto del lado negativo porque es la raíz más chica del polinomio. Claro. Excelente, César. Excelente. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Muy buena pregunta. Bien, si no hay más consultas, los libero. Profe, disculpe, una pregunta más. Sí. Ya Sí, no tiene que ver con la clase, sino con la materia. ¿No han definido todavía una fecha para el segundo parcial, como hicieron con el primero a comienzo del... Todavía no, yo creo que ya la semana que viene le vamos a estar comentando, Facu, cuándo vamos a tomar. Perfecto. Y una consulta más. El trabajo Sí. práctico número 5, ¿cuándo lo habilitarían para que lo subamos? Este fin de semana. Creo que Perfecto. lo vamos a habilitar hasta el 30. Listo, Ya tengo listo, que hablar entonces. con la profe Elena hasta cuándo lo vamos a habilitar. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? Que descansen. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Listo, profe, igualmente. Gracias. Gracias. Doctor, que descanse. Buen fin de, cuídense mucho. Cuídense mucho.